El agua ahogaba el motor. La tormenta golpeaba el parabrisas de su coche con una violencia sorda y rítmica. El asfalto de la M30 era un río oscuro bajo el cielo plomizo de Madrid. Valeria Santoro llevaba 40 minutos de retraso para la votación más importante de su carrera. Golpeó el volante forrado en cuero con la palma de la mano. Su respiración empañaba ligeramente el cristal, mientras el tráfico permanecía completamente inmóvil. Frente a ella un autobús escolar bloqueaba los dos carriles centrales. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente a través de la densa cortina de lluvia. El agua se acumulaba en las cunetas formando charcos profundos que reflejaban las luces de freno. A través del cristal empañado Valeria observó a un hombre bajo la lluvia torrencial. Llevaba una camisa de algodón gastada, que se le pegaba a la espalda empapada. Estaba inclinado sobre el motor abierto del autobús con los brazos hundidos en la maquinaria. No llevaba paraguas ni parecía importarle el frío penetrante de noviembre. Sus manos grandes y marcadas por el trabajo se movían con una precisión metódica. Valeria bajó un palmo la ventanilla dejando entrar el olor a asfalto mojado y humo de escape. En la ventana trasera del autobús, una niña pequeña apretaba la nariz contra el cristal. Llevaba una mochila cubierta de estrellas plateadas y unos ojos grandes y solemnes. La niña miró directamente al coche de lujo de Valeria, y luego señaló con el dedo. A través del ruido de la lluvia Valeria pudo leer los labios de la pequeña. «Mira papá», la señora brillante y enfadada. Valeria sintió una punzada extraña en el pecho, y subió la ventanilla rápidamente. El hombre cerró el capó del autobús con un golpe seco que resonó sobre el trueno. Hizo un gesto al conductor, y el motor pesado rugió volviendo a la vida. El conductor intentó ofrecerle unos billetes, pero el hombre levantó una mano negando con calma. Se secó la grasa en los pantalones y caminó de vuelta a una camioneta blanca y discreta. Al pasar junto al coche de Valeria no la miró, pero ella pudo ver su perfil. Había una tranquilidad absoluta en su rostro, una firmeza inquebrantable, que la desarmó por un segundo. El tráfico comenzó a moverse lentamente, y Valeria pisó el acelerador a fondo. Tenía que llegar a la Torre Santoro en el Paseo de la Castellana. El mundo del prestigio y las apariencias no esperaba por nadie, y mucho menos por una lluvia de otoño. La sala de juntas de Santoro Gestión de Patrimonio solía a cera de abejas y a poder antiguo. Los paneles de caoba absorbían el sonido de los zapatos de diseño sobre el mármol oscuro. Valeria entró en la inmensa sala con su traje impecable ignorando las miradas acusatorias. Había 14 hombres en la mesa, todos herederos de las fortunas más rancias del barrio de Salamanca. En la cabecera estaba su abuelo Rodrigo Santoro con las manos apoyadas en su bastón de plata. A sus 84 años, Rodrigo seguía siendo el patriarca implacable que utilizaba el miedo como estrategia. Valeria no se disculpó por el retraso y caminó directamente hacia la pantalla de proyecciones. Comenzó a desgranar una presentación perfecta para la adquisición de una firma rival. Habló de márgenes de beneficio, de reestructuración de deuda y de consolidación en el mercado europeo. Su voz era fría, precisa y carente de cualquier duda. Era la reina de hielo que habían moldeado durante 40 años para sostener un imperio que se desmoronaba. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala fue absoluto y denso. Rodrigo Santoro no miró los gráficos proyectados en la pared. Golpeó el suelo con su bastón una sola vez, exigiendo la atención de todos los presentes. «La presentación es irrelevante», dijo el anciano con una voz que cortaba como el cristal. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero mantuvo el rostro inexpresivo. Su abuelo la miró con unos ojos pálidos y desprovistos de afecto. «Fernando Castellanos retira hoy mismo sus fondos de nuestra firma, a menos que cumplamos una condición». Un murmullo de pánico contenido recorrió la mesa de caoba. El imperio de manufactura de Castellanos representaba 600 millones de euros en la cartera de Santoro. Si esos fondos desaparecían, la firma se hundiría en menos de un trimestre. Valeria dio un paso al frente y preguntó cuál era la condición. Rodrigo entrelazó sus dedos delgados y huesudos sobre el puño del bastón. «Fernando exige continuidad, exige sangre, exige que te cases con el viudo de su difunta hija». El aire abandonó los pulmones de Valeria como si hubiera recibido un golpe físico. El viudo de la hija de Castellanos era un hombre ajeno a su mundo. Un ingeniero de estructuras, un simple constructor que había heredado por accidente un lazo con la alta sociedad. «No voy a vender mi vida para salvar tu balance contable», respondió Valeria manteniendo la voz baja. Rodrigo esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lo harás porque sin esta empresa no eres absolutamente nada en esta ciudad». La cena de negociación tuvo lugar 3 días después en la finca de piedra caliza de Rodrigo.
La lluvia había dado paso a un frío seco que congelaba los jardines meticulosamente cuidados. Valeria esperaba en el salón principal, rodeada de tapices flamencos y jarrones de porcelana china. Las puertas dobles se abrieron, y el mayordomo anunció a las visitas. Valeria levantó la vista de su copa de vino, y el mundo pareció detenerse. Entró el mismo hombre de la carretera de la lluvia. Llevaba una chaqueta de traje decente, pero se notaba que no estaba a medida. Sus hombros eran demasiado anchos para el corte tradicional, y había un rastro tenue de serrín en sus puños. Mateo Ibáñez entró en el salón de los Santoro con pasos pesados y tranquilos. No parecía intimidado por el lujo opresivo, ni por las miradas calculadoras de Rodrigo. Junto a él, caminaba la niña de la mochila de estrellas, ahora con un abrigo de lana azul oscuro. Mateo saludó con una inclinación de cabeza, y su mirada se encontró con la de Valeria. No hubo sorpresa en los ojos oscuros de Mateo, solo una evaluación silenciosa y profunda. La niña se soltó de la mano de su padre, y caminó hacia Valeria sosteniendo un pequeño paquete. «He traído galletas de avena», dijo Alba con su voz suave y solemne. Valeria miró las galletas y luego a la niña sin saber cómo reaccionar ante aquel gesto tan simple. Mateo puso una mano protectora sobre el hombro de su hija, y le dio las gracias a Valeria por recibirlos. Su voz era profunda, y resonaba en el pecho con una textura cálida y maderera. Se sentaron a la inmensa mesa del comedor iluminada por candelabros de plata maciza. La negociación comenzó antes de que sirvieran el primer plato. Rodrigo hablaba de porcentajes de cláusulas de confidencialidad y de protección de activos. Mateo escuchaba en silencio mientras cortaba la comida de su hija con movimientos precisos. Cuando Rodrigo terminó de exponer las exigencias de la familia Mateo, dejó los cubiertos sobre el mantel. «El matrimonio durará exactamente 18 meses», dijo Mateo con absoluta firmeza. «Llevaremos vidas separadas en la medida de lo posible, y no habrá ninguna explotación mediática de Alba». Valeria observó las manos de Mateo sobre la mesa. Eran manos llenas de cicatrices, diminutas manos que construían cosas reales. Rodrigo asintió satisfecho asumiendo que el hombre de clase trabajadora había aceptado su lugar. «He ordenado que se prepare el ático de la calle Serrano para ustedes», añadió el anciano. Mateo negó con la cabeza lentamente y miró directamente a Valeria. «No nos mudaremos a ningún ático», dijo Mateo con una voz que no admitía réplica. «Valeria se mudará a mi casa en Torrelodones. Alba tiene su colegio allí, sus rutinas y sus amigos, y no voy a alterar su mundo por un contrato». El silencio en el comedor fue tan tenso que parecía a punto de romperse en pedazos. Rodrigo abrió la boca para protestar indignado por la insolencia de aquel hombre. Pero Valeria, para su propia sorpresa, levantó la mano para silenciar a su abuelo. «Acepto las condiciones», dijo Valeria, mirando a Mateo a los ojos. La boda se celebró 4 semanas después en una ceremonia fría y estéril en un juzgado. Valeria llevaba un traje sastre de color marfil impecable, y sin arrugas. Mateo llevaba un traje oscuro y sostenía la mano de Alba en todo momento. No hubo beso frente al juez, solo un apretón de manos formal y tenso. Esa misma tarde un coche negro dejó a Valeria y sus 2 maletas minimalistas frente a la casa de Torrelodones. La casa era una estructura de madera y piedra rodeada de pinos inmensos que filtraban la luz del sol. El porche estaba lleno de botas manchadas de barro y herramientas de jardinería. Al entrar, Valeria fue golpeada por el olor a leña quemada, a café fuerte y a libros antiguos. Era el caos más absoluto en comparación con la simetría perfecta de su vida anterior. Mateo le mostró su habitación en la planta baja, un espacio amplio pero lleno de muebles desiguales. Valeria desempaquetó en silencio colocando sus blusas de seda en un armario de madera tosca. A la mañana siguiente el choque cultural se hizo evidente en la cocina. Valeria bajó vestida con su armadura de negocios buscando una dosis de cafeína para enfrentar el día. Colocó su máquina de café expreso de alta gama junto a la vieja y abollada cafetera italiana de Mateo. Mateo estaba friendo huevos en una sartén de hierro fundido, vestido con una camiseta gris desgastada. La miró de reojo y luego miró la máquina de café brillante. «Parece una nave espacial», comentó Mateo sin dejar de remover el desayuno. Valeria apretó los labios y encendió la máquina, que emitió un zumbido agudo e industrial. «Necesito que el café esté listo en 10 segundos, no en 10 minutos», respondió ella con frialdad. Mateo asintió sirviendo los huevos en un plato de cerámica gruesa y lo puso frente a ella. «A veces las cosas que valen la pena toman su tiempo», Valeria, dijo él sirviéndose de su propia cafetera. Esa noche se estableció la primera regla inquebrantable de la casa. A las 8 en punto los 3 debían sentarse a cenar juntos, sin teléfonos móviles ni documentos de trabajo.
Valeria se sentó rígida en la silla de roble sintiéndose completamente fuera de lugar. Alba miró a los dos adultos con sus grandes ojos color avellana. «Es la hora de las cosas buenas, y las cosas difíciles», anunció la niña golpeando suavemente la mesa. Valeria frunció el ceño sin entender la dinámica. Mateo le explicó con voz pausada que cada noche compartían una cosa buena del día y una cosa difícil. Empezó Alba hablando de un dibujo que le había salido bien y de que echaba de menos a su madre. La naturalidad con la que la niña hablaba de la muerte de su madre dejó a Valeria sin aliento. Luego fue el turno de Mateo, quien habló de un problema técnico con unos cimientos y de la luz del atardecer. Ambos la miraron esperando su aportación al ritual familiar. Valeria tragó saliva sintiendo el peso de la armadura que llevaba puesta. «Mi cosa difícil es que un accionista intentó gritarme en una reunión», dijo ella midiendo sus palabras. «Mi cosa buena es que logré que lo despidieran antes del almuerzo». El silencio cayó sobre la mesa de la cocina. Alba parpadeó un par de veces, y de repente soltó una carcajada limpia y cristalina. Mateo intentó ocultar una sonrisa, llevándose la taza de agua a los labios. Valeria sintió que el calor le subía a las mejillas. Sin quererlo, las comisuras de sus labios se elevaron formando una sonrisa genuina. Fue una pequeña fisura en su muro de hielo, pero Mateo la notó y la guardó en su memoria. Las semanas pasaron, y diciembre cubrió Madrid con un frío cortante y seco. El baile de invierno del Hotel Ritz era el evento social más importante de la temporada. Valeria sabía que las lenguas venenosas de la ciudad estarían afiladas y listas para atacar su nuevo matrimonio. Se puso un vestido largo de terciopelo negro que acentuaba su figura autoritaria. Mateo bajó las escaleras con un esmoquín clásico. Por primera vez, Valeria notó cómo la tela se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos y a su porte firme. Llegaron al gran salón de baile bajo una lluvia de flashes de los fotógrafos de la alta sociedad. Los candelabros de cristal iluminaban a las grandes fortunas de España, bebiendo champán francés. Las miradas se clavaban en ellos como cuchillos evaluando al forastero que caminaba junto a la reina de Santoro. A mitad de la velada se les acercó Ignacio de la Vega, un cliente retirado y conocido por su esnobismo. Ignacio llevaba 3 copas de más, y su rostro estaba enrojecido por el alcohol. «Valeria querida», comenzó Ignacio arrastrando las palabras, «veo que has traído a tu contratista personal a la fiesta». Un grupo de aristócratas cercanos guardó silencio esperando la humillación del hombre de clase baja. «Dime, muchacho», continuó Ignacio acercándose a Mateo, «¿has venido a arreglarnos las tuberías o a medir los zócalos del Ritz?» Valeria sintió que la sangre le hervía y dio un paso al frente dispuesta a destruir al anciano borracho. Pero Mateo le puso una mano firme en la base de la espalda deteniéndola suavemente. Mateo miró a Ignacio de la Vega, con una calma gélida y absoluta. «Las tuberías de este edificio fueron renovadas hace 5 años», don Ignacio respondió Mateo con voz tranquila. «Y los zócalos son de roble francés original, no necesitan arreglo». Sin embargo, añadió Mateo inclinándose ligeramente hacia el hombre, «si alguna vez los cimientos de su vida se agrietan bajo el peso de su propia amargura, no dude en llamarme». El silencio en el círculo fue devastador. Ignacio palideció y retrocedió tropezando levemente con la alfombra persa, mientras el resto apartaba la mirada. Valeria miró a Mateo sintiendo un escalofrío de puro respeto recorrerle la espina dorsal. Antes de que pudiera decirle nada, una mujer elegante de pelo cano se abrió paso entre la multitud. Era la doctora Beatriz Romero, la cirujana pediátrica más respetada de la ciudad. Beatriz ignoró a Valeria y abrazó a Mateo con un afecto profundo y sincero. «Mateo, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo la doctora con una sonrisa luminosa. Valeria observó la interacción completamente desconcertada. Beatriz se volvió hacia Valeria y le tendió la mano. «Tienes suerte de tener a este hombre, Valeria. Sin su genio y sin sus diseños estructurales, nuestro pabellón de oncología infantil nunca habría soportado la última tormenta». Valeria frunció el ceño sin comprender lo que la doctora estaba diciendo. «¿Diseños estructurales?», preguntó Valeria mirando de reojo a su marido. Mateo endureció la mandíbula y le dio las gracias a la doctora, cambiando de tema rápidamente. El resto de la noche pasó en un estado de confusión latente para Valeria. Regresaron a Torrelodones en medio de un silencio cargado de preguntas no formuladas. Al entrar en la casa, una tormenta de viento helado azotaba los pinos del jardín exterior. De repente las luces parpadearon, y la casa se sumergió en una oscuridad total. «Un corte de energía en toda la zona debido al viento», anunció Mateo, encendiendo la linterna de su teléfono. «Voy a bajar al sótano a revisar el generador principal. Quédate aquí». Mateo desapareció por la puerta que daba a las escaleras subterráneas.
Valeria se quedó sola en el salón iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. La curiosidad alimentada por las palabras de la doctora en el Ritz la empujó a moverse. Tomó una vela grande de la repisa de la chimenea. La encendió y caminó hacia la puerta del sótano. Bajó los peldaños de madera que crujían bajo el peso de sus tacones. El sótano no era un cuarto de calderas oscuro y sucio. Era un estudio inmenso iluminado por la luz de emergencia del generador que acababa de arrancar. Valeria se quedó sin aliento al ver el tamaño de la operación. Las paredes estaban cubiertas de planos arquitectónicos complejos y ecuaciones estructurales avanzadas. En el centro de la sala, había 3 mesas de dibujo enormes con maquetas a escala de edificios gubernamentales e infraestructuras masivas. Caminó lentamente hacia el escritorio principal y bajó la vista hacia los documentos esparcidos. Eran patentes de ingeniería civil registradas a nivel internacional. Patentes para paneles de construcción resistentes a inundaciones y huracanes. En la parte superior de cada documento, había un membrete corporativo claro y nítido, Ibáñez Resiliencia. Valeria reconoció el nombre al instante. Era una de las empresas de infraestructura más lucrativas y privadas de toda Europa, con contratos gubernamentales multimillonarios. La empresa no operaba con oficinas de cristal en el centro, sino desde las sombras acumulando un capital masivo. Y el dueño mayoritario, el cerebro detrás de todo ese imperio, estaba de pie en la esquina de la habitación. Mateo la observaba en silencio con una llave inglesa en la mano y la luz parpadeante del generador iluminando su rostro. Valeria sintió que la respiración se le aceleraba mientras unía las piezas del rompecabezas. Toda esta fachada de contratista humilde de reparador de autobuses escolares. No eres un simple obrero, susurró Valeria con la voz temblando por la magnitud del descubrimiento. Eres el dueño de Ibáñez Resiliencia. Tienes más capital líquido que toda la familia Castellanos. Mateo dejó la herramienta sobre una mesa de metal con un sonido metálico y seco. Dio un paso hacia ella, y la miró con una intensidad que casi la hizo retroceder. Oculté mi patrimonio porque quería saber si me respetarías. Siendo un don nadie, dijo él con voz profunda. Quería saber si la gran Valeria Santoro podía ver a un hombre y no a un balance financiero. Valeria lo miró a los ojos, y por primera vez vio al verdadero Mateo. No era un hombre roto ni un peón en el juego de su abuelo. Era un rey disfrazado de plebeyo, un hombre que sostenía el mundo con sus manos llenas de cicatrices. El silencio entre ellos se volvió denso, eléctrico, cargado de un respeto frágil y profundo que acababa de nacer. Pero justo en el momento en que la distancia entre ambos parecía acortarse, el teléfono de Valeria vibró violentamente en su bolsillo. Sacó el dispositivo, y la pantalla iluminó su rostro pálido con una luz azulada y fría. Era una alerta de noticias de última hora de la plataforma financiera de Carlota Vargas. Carlota era su mayor enemiga, una mujer venenosa que utilizaba la tecnología para hundir imperios tradicionales. Valeria leyó el titular, y sintió que el estómago se le hundía en el vacío. La farsa de los Santoro, el matrimonio de conveniencia que sostiene un imperio en quiebra. El artículo exponía el ultimátum de Castellanos con detalles dolorosamente precisos. Pero eso no era lo peor de todo. Debajo del texto había fotografías tomadas a escondidas con teleobjetivos. Eran fotos de Mateo vestido con su ropa de trabajo entrando por la puerta de servicio de un edificio. Y lo que era infinitamente más grave, había fotografías no autorizadas de Alba jugando en el patio de su colegio. Valeria sintió una furia negra y letal subiendo por su garganta. Levantó la mirada del teléfono, y sus ojos eran los de una reina dispuesta a quemar la ciudad entera hasta los cimientos. Mateo vio la expresión en su rostro, y caminó hacia ella arrebatándole el teléfono de las manos. Leyó el artículo en segundos, y la tranquilidad de su rostro desapareció por completo. El ingeniero calmado se esfumó dejando paso a una fuerza de la naturaleza oscura e implacable. Mateo apagó la pantalla del teléfono, y miró a Valeria en la penumbra del sótano. Nadie toca a mi hija, dijo Mateo con un tono de voz que helaba la sangre. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto y pesado como el plomo. Valeria asintió lentamente, reconociendo en los ojos de ese hombre el mismo instinto implacable que ella utilizaba en las salas de juntas. Esa noche ninguno de los dos durmió. Valeria esperaba enfrentarse a una crisis de pánico corporativo habitual en su mundo. Sin embargo, al amanecer el olor a mantequilla derretida y café recién hecho inundaba la cocina de madera en Torrelodones. Mateo estaba frente a los fogones preparando tortitas con una calma que resultaba casi antinatural. Alba desayunaba en la mesa con su uniforme escolar perfectamente planchado. La niña canturreaba ajena al veneno digital que ya circulaba por los teléfonos de toda la alta sociedad madrileña.
Mateo le sirvió una taza de café a Valeria y se inclinó sobre la mesa. Le dijo con una voz muy baja y serena que los castillos no caen por los ataques externos, sino por las puertas que alguien abre desde dentro. Le pidió que no emitiera ningún comunicado de prensa. Le sugirió que en su lugar buscara al traidor en las altas esferas de su propia empresa. Valeria condujo su coche de vuelta al Paseo de la Castellana con la mente trabajando a una velocidad vertiginosa. El edificio de Santoro Gestión de Patrimonios parecía más frío de lo normal bajo el cielo gris de Madrid. Entró en su despacho sin saludar a nadie y ordenó una auditoría interna de los correos electrónicos de la junta directiva. Tardó apenas 4 horas en encontrar la fuga de información. El vicepresidente de operaciones había estado reuniéndose en secreto con Carlota Vargas, filtrando detalles sobre los horarios de Alba y los movimientos de Mateo. Valeria lo mandó llamar a su oficina. Cuando el vicepresidente entró, Valeria no levantó la voz ni mostró un ápice de furia. Lo miró con unos ojos tan gélidos que el hombre comenzó a sudar dentro de su traje hecho a medida. Valeria le informó de que estaba despedido de forma fulminante y que los abogados de la firma se encargarían de arruinar su futuro financiero. Esa misma tarde, en lugar de jugar a la defensiva, Mateo le propuso a Valeria un plan maestro. No iban a responder a los insultos de Carlota Vargas en las revistas de negocios, iban a aplastar las dudas construyendo algo innegable e indestructible. El plan era un proyecto de infraestructura sin precedentes para el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, una residencia de alta tecnología para las familias de los niños ingresados en cuidados intensivos. Fernando Castellanos, el abuelo de Alba, aportaría el acero y los materiales a través de sus fábricas. Santoro Gestión de Patrimonios estructuraría la financiación aportando el capital inicial y la empresa de Mateo se encargaría de la construcción a precio de coste utilizando sus paneles patentados para aislar el edificio del frío invierno de Madrid. Durante la rueda de prensa para anunciar el proyecto, Valeria se mantuvo firme frente a los micrófonos. Detalló los presupuestos y los plazos de ejecución con su brillantez habitual. Los periodistas que habían ido a buscar sangre se encontraron con un muro de filantropía y poder corporativo impecable. Mateo se negó a subir al estrado. Se quedó en la parte trasera de la sala de prensa, apoyado contra una columna con las manos en los bolsillos de su abrigo oscuro. Desde allí observaba a Valeria con una mezcla de respeto profundo y admiración silenciosa. Al terminar el evento, Alba corrió hacia la doctora Beatriz Romero, que había asistido como representante del hospital. La niña sacó de su mochila de estrellas una caja de cartón pequeña. Dentro había decenas de estrellas de papel dobladas a mano que le entregó a la cirujana con una sonrisa solemne. Valeria observó la escena desde la distancia y sintió que una grieta invisible se abría en el hielo que cubría su corazón. Miró a Mateo en el fondo de la sala y comprendió que se estaba enamorando perdidamente de la integridad inquebrantable de ese hombre. Las semanas siguientes trajeron un deshielo lento y silencioso en la casa de Torrelodones. Valeria dejó de traer expedientes de la oficina a la mesa de la cena. Empezó a sentarse en la alfombra del salón para aprender a trenzar el cabello de Alba. Sus manos, siempre acostumbradas a teclear cifras millonarias, ahora se movían con torpeza y delicadeza entre los mechones castaños de la niña. Mateo las observaba desde el marco de la puerta, sintiendo que el vacío que la muerte de su esposa había dejado en esa casa comenzaba a llenarse de luz. Un domingo lluvioso, Valeria decidió acompañarlos al cementerio. Caminaron juntos por los senderos de grava en las afueras de la ciudad. Valeria se mantuvo un paso atrás por respeto, pero cuando Alba dejó un ramo de flores sobre el mármol, Valeria se agachó y acarició el hombro de la niña. Esa misma noche hubo otro corte de luz en la sierra debido al viento helado. Valeria bajó al sótano buscando a Mateo. Lo encontró iluminado por la luz amarilla de un farol de queroseno inclinado sobre unos inmensos planos arquitectónicos. Valeria se acercó en silencio y apoyó las manos sobre la mesa de dibujo. Eran los planos de una casa nueva. Una estructura resistente integrada en el bosque, pensada para durar 100 años. Valeria notó un detalle en el ala este del plano y sintió un nudo en la garganta. Mateo había dibujado un estudio amplio con enormes ventanales orientados al sur. Estaba diseñado específicamente para aprovechar la luz del sol durante las tardes de invierno, con espacio suficiente para las estanterías de libros y los monitores financieros de Valeria. Él la había incluido en su futuro de manera permanente. El choque final se produjo un mes después en el majestuoso Casino de Madrid. Era la conferencia anual de gestión de patrimonios. Los techos altos, las alfombras rojas y las inmensas lámparas de cristal de roca enmarcaban a la élite financiera de la ciudad. Los hombres de negocios con apellidos compuestos murmuraban mientras bebían champán.
Valeria llevaba un vestido oscuro de corte impecable lista para pronunciar el discurso de clausura. Mateo estaba sentado en la primera fila con un traje a medida que resaltaba la anchura de sus hombros. Justo cuando Valeria iba a tomar la palabra, las puertas dobles del salón se abrieron de golpe. Carlota Vargas entró rodeada de fotógrafos. Saltándose todos los protocolos de seguridad, agarró un micrófono del pasillo central y alzó la voz para que toda la sala la escuchara. Carlota acusó públicamente a la firma Santoro de fraude moral. Aseguró que la presidenta había manchado el legado de la institución al mezclar el capital de sus clientes con un simple contratista de barrio. Las palabras resonaron en el salón provocando un silencio absoluto y escandalizado entre los asistentes. Valeria apretó los puños sobre el atril preparada para destruir a Carlota con argumentos legales, pero no tuvo que hacerlo. Mateo se levantó de su asiento. Su presencia física era tan imponente que los fotógrafos bajaron sus cámaras instintivamente. Caminó hacia Carlota con pasos lentos y medidos. Le pidió el micrófono con un gesto de la mano tan autoritario que ella se lo entregó sin pensar. Mateo se giró hacia la multitud y su voz profunda llenó cada rincón del majestuoso salón. Se presentó oficialmente como el accionista mayoritario de Ibáñez Resiliencia. Detalló con precisión quirúrgica cómo sus patentes de aislamiento estructural se utilizaban en el 80% de los nuevos edificios gubernamentales de Europa. Mencionó las cifras de su capital privado, sin ningún tono de arrogancia. Explicó frente a toda la aristocracia madrileña que su empresa generaba beneficios anuales muy superiores a los de muchas de las familias presentes en esa sala. Añadió que había elegido a Santoro Gestión de Patrimonios como socio no por un matrimonio de conveniencia, sino porque Valeria era la mente financiera más brillante y ética de todo el país. El golpe de gracia fue devastador y elegante. Mateo miró a Carlota desde su imponente altura y le recomendó en tono bajo que revisara sus fuentes antes de intentar difamar a una familia frente a toda la ciudad. El salón entero estalló en aplausos, mientras Carlota Vargas salía corriendo humillada y destruida profesionalmente. El tiempo pasó implacable, y el calendario marcó finalmente la caducidad del contrato. Habían transcurrido los 18 meses exactos. Valeria fue llamada al despacho principal de la torre en el Paseo de la Castellana. Su abuelo Rodrigo estaba sentado detrás de su inmenso escritorio de caoba. Parecía más viejo, más frágil y desprovisto de su antigua crueldad. Sobre el cuero oscuro del escritorio, descansaban los papeles de la disolución del matrimonio junto con la firma del acuerdo con Fernando Castellanos, que aseguraba los 600 millones de euros para la firma. Rodrigo la miró con los ojos cansados. Le pidió perdón por primera vez en toda su vida. Admitió que había utilizado el miedo y la manipulación porque temía que la empresa desapareciera, pero reconoció que el valor de Mateo superaba con creces cualquier título nobiliario de Madrid. Valeria tomó los papeles de terminación, los guardó en su maletín de cuero, y salió del edificio. No miró atrás. Condujo por la autopista dejando atrás el asfalto gris y los rascacielos fríos dirigiéndose hacia la sierra. Llegó a Torrelodones justo cuando el sol comenzaba a esconderse tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. La luz dorada bañaba la madera envejecida de la casa. Mateo estaba en el porche lijando una silla de madera con las mangas de la camisa remangadas y las manos cubiertas de polvo fino. Alba estaba dentro de la casa dibujando en la mesa del comedor. Valeria subió los escalones del porche y se quedó frente a él. Mateo dejó la lija a un lado y se limpió las manos en un trapo. Sus ojos oscuros buscaron los de ella esperando el veredicto. Con una voz ronca y cargada de verdad, Mateo le confesó lo que realmente quería. Le dijo que no le importaban los contratos ni las alianzas corporativas. Le dijo que quería que se quedara. No por obligación, sino porque ella los elegía libremente. Valeria abrió su maletín, sacó los documentos de divorcio redactados por los abogados más caros de la ciudad, y los rompió por la mitad. Luego los volvió a romper dejando que los pedazos de papel cayeran al suelo del porche como nieve artificial. Dio un paso hacia él, eliminando la distancia entre sus mundos. Su primer beso no fue de película ni dramático. Fue un beso enraizado profundamente real, cálido y firme como los cimientos de un hogar indestructible. Meses después, el centro de alojamiento del hospital abrió sus puertas acogiendo a decenas de familias. En las afueras de la ciudad, entre los pinos altos de la sierra, se levantaba la estructura de madera y acero de su nueva casa permanente. Valeria estaba de pie en el terreno abrazada a Mateo, observando cómo Alba corría por lo que pronto sería su nuevo jardín. La niña señalaba con entusiasmo el lugar de la entrada, pidiendo que la puerta principal fuera pintada del color más valiente del mundo.
Valeria apoyó la cabeza en el pecho de Mateo escuchando el latido tranquilo de su corazón. Había comenzado este viaje como una mujer impaciente bajo la lluvia peleando por mantener un imperio heredado, y ahora sabía con absoluta certeza que la verdadera riqueza no se hereda en cuentas bancarias. La verdadera riqueza se construye día a día, tabla a tabla, con manos honestas, y un amor que no se rinde ante las tormentas. Había encontrado su castillo no en los salones de mármol de Madrid, sino en los brazos del arquitecto que le enseñó a construir una vida de verdad.